Ve. Gloria a Dios. 15 minutos de reflexión en Dios. Hermosa alabanza. Gloria a Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y me gustaría compartir con usted una reflexión de la palabra divina, de la palabra de Dios. De la palabra que cambia. De la palabra que transforma. Porque si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que meditamos en ella, dice la Biblia que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Pero la meditación que hoy tengo se encuentra en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? De los Apóstoles, que relata un poco la historia de los discípulos, de los que vivían, de lo que ellos pasaron, que nos sirva un poco para poder orientar nuestras vidas, para poder encontrar a través de esos acontecimientos históricos una reflexión. Y hoy quiero arrancar por el final de la historia, pero voy a arrancar leyendo en capítulo 16, versículo 6, donde dice: y atravesando Frigia y a las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y decía que quiero arrancar la reflexión ya de lo que ocurrió en el final. Y me pongo un poco en los planes de Dios. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. O sea que en el corazón de Dios está el deseo de bendecirnos. Y dentro de los planes de Dios tenía o estaba que un carcelero y toda su familia conozcan a Jesús. Miren ustedes, me estoy avanzando. Si ustedes después leen ese pasaje del capítulo 16, se van a encontrar con este hecho que estoy narrando. En los planes de Dios, ya estaba predestinado que unos carceleros, junto con toda su familia, conozcan a Jesús. Sin embargo, antes de que ocurra ese acontecimiento, Pablo y Sila quisieron ir a predicar a otra provincia y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y se quisieron ir a Misia, intentaron ir también a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Primer punto importante: Dios es Espíritu. Y qué importante es que podamos entender nuestro rol como creyentes en Jesús, como seguidores de Cristo, que hay un arma poderosa en nuestras manos y se llama ni más ni menos que la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo:
No los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él les va a guiar. Él inclusive les va a enseñar las cosas que habrán de acontecer. Un hombre de Dios es una persona que busca la guía del Espíritu. Un hombre y una mujer de Dios son personas que han desarrollado esa sensibilidad de poder oír la verdadera guía del Espíritu. Es algo que Jesús nos dejó y nos dejó para todos, no es para alguien en especial, es para todo aquel que cree. Les voy a dejar al Espíritu Santo, Él les va a guiar. Creo que estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos tener una dependencia total del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a conocer cómo actúa. Necesitamos que nuestro oído se pueda afinar, agudizar, para poder escuchar la verdadera guía del Espíritu, porque si aprendo a escuchar la verdadera guía del Espíritu, voy a poder moverme en la perfecta voluntad de Dios. Y acá vemos a Pablo y a Silas. En donde quisieron ir por un lado, el Espíritu no se los permitió. Y ahí tiene una visión. Porque Dios lo prometió, que tendríamos visiones, soñaríamos sueños. Y en visión Dios nos habla también. Y a Pablo le dice, sueña, tiene una visión. No un sueño, una visión. Que un varón se ponía en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué importante es escuchar la voz del Espíritu. Qué importante es desarrollar esto. Permitir al Señor que nos guíe a través de su Espíritu. Porque Dios tenía un propósito con unos carceleros. Y quiero que entendamos esto. Antes que se materialice la bendición de Dios, vamos a tener que atravesar circunstancias. Antes de la bendición, vamos a tener que traspasar barreras. No hay bendición. No hay bendición de Dios hasta que yo no aprenda a traspasar los obstáculos que se me presentan. Obviamente, cuando tengo un obstáculo, lo que yo tengo que entender y preguntarme y preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué está esto? No por qué. No es un momento de quejarse, sino es un momento para preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué? No por qué. Preguntarle a Dios el para qué y no el por qué. Porque detrás de todo obstáculo hay una bendición grandiosa. Imagínense, Pablo y Silas tienen un sueño, tienen una visión, van a Macedonia. Ahí se encuentran que, si ustedes leen el capítulo, se van a encontrar que tuvieron tremendos obstáculos. Se van a encontrar que a Pablo y a Silas, por haber predicado la palabra, lo meten presos y no lo ponen en cualquier lugar. Lo ponen en un lugar del más adentro, dice, para que lo guardasen con seguridad. En el versículo 23, después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad. Y habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, mucho más profundo, y le aseguró los pies en el cepo. Qué tremendo. Qué tremendo. Antes que se materialice, acuérdense de lo que habíamos dicho, Dios tenía en sus planes salvar a un carcelero y a toda su casa. Pablo y Silva, queriendo ir por otro camino, el Señor le dijo no. Fueron guiados por el Espíritu de Dios. Y mientras ellos estaban en la cárcel más adentro, o sea, una cárcel de seguridad especial, por decirlo así, estaban atados de pies con cepos. ¿Y saben lo que hacían ellos? Ellos no entendían este principio. Ellos entendían que la bendición de Dios solamente se puede dar después de traspasar barreras. Ellos estaban ahí atravesando una tremenda situación, pero lo interesante acá es que ellos no estaban mirando las circunstancias ni quejándose, sino que ellos estaban creyendo y esperando que algo Dios iba a hacer. ¿Y saben lo que hacían? Cantaban himnos, adoraban al Rey, alababan a Dios. No se dejó guiar por esa circunstancia, sino que estaban creyendo. Y qué importante, esto nos deja una enseñanza tremenda. Cuando estoy atravesando por una situación, qué importante es entender que detrás de eso hay una gran bendición de Dios. Entonces dice que ellos cantaban a la medianoche, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios en el versículo 25. El 26 dice, y de repente entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo. Y el carcelero se despierta viendo las puertas abiertas, lo que había ocurrido, y sacó la espada para matarse, se quería matar. Pero nuestro Dios poderoso ya tenía un plan con él. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, y acá ocurre el milagro. Acá ocurre el milagro extraordinario. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, él y todos los que estaban en su casa. Podemos entender que toda esa familia fue salvada por Jesús, pero para eso tuvo que usar a Pablo y a Silas y tuvo que traspasar toda una situación, todo un proceso, todos unos obstáculos tuvieron que traspasar, pero nunca dudaron, nunca dejaron de tener fe, nunca dejaron de creer y se materializó la bendición de Dios. Y eso es la reflexión que hoy quiero dejar. Detrás de todo problema, detrás de todo obstáculo, Dios quiere verte con fe, preguntándote, Dios, estoy pasando por esto. Y que puedas visualizar la bendición que está del otro lado. No está de este lado, está del otro lado de la frontera, del otro lado de la barrera, del otro lado del cepo, del otro lado del obstáculo. Ahí está la bendición de Dios. Que podamos aprender a visualizar anticipadamente lo que Dios quiere hacer. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta hora y
te pido que nos puedas enseñar a poder visualizar por fe la bendición para cuando estemos atravesando circunstancias adversas, que no nos gobiernen y nos dominen las circunstancias, y que en ese momento podamos abrir los ojos espirituales y podamos ver la bendición que ya tienes preparado, Señor, de antes de la fundación del mundo para con cada uno de nosotros. Gracias porque hay personas que van a ser salvadas, hay personas que van a conocerte, hay personas que, familias enteras te van a conocer, Señor, y vas a usar nuestras vidas. Por eso te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y que podamos tener una mejor relación todos los días con la persona del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.